Bueno, entonces quiero que veamos, amados hermanos, en cuanto a lo que es la honra al Eterno, un caso, y ahí vamos a ver varias cosas porque vamos a hablar de varios tópicos acá, en Marcos capítulo 12. Tal vez es un texto que usted ha leído varias veces. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41. A partir de allí, Marcos, capítulo 12, versículo 41. Dice así: y sentado enfrente de la bóveda del tesoro, observaba cómo la muchedumbre echaba dinero en el arca, o daba dinero en el arca, y muchos ricos daban mucho. Pero llegando una viuda pobre, dio 2 monedas de poco valor. Echó 2 monedas allí dentro de lo que era esta bóveda, ¿sí? Una bóveda del tesoro, como aparece allí. Y dice, y llamando a sus discípulos les dijo, amén, les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en la bóveda del tesoro. Pues todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que tenía toda su vida. Escuchen bien cómo lo estoy leyendo, ¿no? ¿Toda qué? Su vida. Aquí, amados hermanos, tenemos un cuadro muy especial. Dice la palabra que Yeshua se encontraba sentado enfrente de la bóveda del tesoro. Y alguno preguntará por qué yo traduzco bóveda del tesoro, porque es prácticamente lo que dice en griego, ¿sí? Allí la palabra que se usó en griego es la palabra gazofilakion, que literalmente filakion, ¿sí? Es guarda, ¿sí? Como en un lugar donde hay una protección especial, ¿sí? De hecho, se usa para los guardias, esa palabra se usa para cuando se ponen guardias para que vigilen. Y la palabra gazo, que en griego viene de Gaza, que significa tesoro literalmente. O sea, en griego la palabra tesoro significa, es Gaza. Y Gaza es una de las palabras que aparece allí dentro de esta palabra gazofilakion, ¿sí? Entonces, por eso es una bóveda de almacenaje, pero es una bóveda que está custodiada, ¿sí? Y es que esa bóveda estaba en realidad custodiada. Por eso se usa la palabra filakion, ¿sí? Donde nos refiere a un lugar que está custodiado, que está vigilado, en donde había apostados hombres, ¿sí? Que para su momento pues estaban armados pues con las armas de aquel entonces, ¿no? Tenían lanzas, escudos, espadas y prestaban guardia allí, en esa bóveda. Y esa bóveda estaba en el templo, dice allí que estaba en el templo. Por eso dice y que Yeshua estaba entonces sentado enfrente de aquel lugar, de aquella bóveda. Ahí estaba Yeshua, frente a esta bóveda del tesoro del templo. Y dice que él, ¿qué estaba haciendo? Observando cómo la muchedumbre echaba dinero en aquella bóveda. Y muchos ricos echaban mucho. Ahora, esto nosotros debemos entenderlo, no que Yeshua estaba desocupado y que no tenía nada que hacer, entonces él como que se levantaba y decía, bueno, no tengo nada que hacer, pues voy a ir a ver entonces cómo es que la gente da sus ofrendas. No, en realidad, amados hermanos, esto es algo muy importante, porque significa que para nuestro Señor Yeshua, ¿sí? El dar es un momento muy especial. Y vemos que Él estaba haciendo un reconocimiento de todos los que estaban allí, echando el dinero que llegaban allí y lo daban allí en la bóveda del tesoro. Y dice la palabra que muchos ricos echaban ¿qué? Mucho. Entonces, tenga en cuenta esto, amados hermanos. La palabra nos enseña que aquellos que eran ricos, es decir, que tenían riquezas económicas, echaban ¿qué? Mucho. ¿Cuánto echaban los ricos? Mucho. Mucho. ¿Sí? Y dice la palabra, pero llegando una viuda pobre, es decir, una mujer
en una condición bastante calamitosa, porque no solamente era viuda, sino que había quedado, ¿qué? Pobre. Pobre, porque pues había viudas que quedaban ricas, Dinero. porque de pronto sus esposos, sus maridos, pues eran hombres acaudalados y tenían posesiones y entonces ellas quedaban protegidas por esto. O sus hijos tenían la capacidad y la sostenían, porque pues esto era parte también de las obligaciones y de los deberes de los hijos cuando moría de pronto el papá, pues hacerse cargo de su mamá. Pero acá esta mujer, lo que podemos deducir al estar en esa situación de pobreza es que probablemente no tenía hijos, ¿sí? O si tenía hijos, estaba desamparada, ¿sí? Porque estaba en pobreza, estaba viuda y pobre. O sea, dos condiciones bastante difíciles, calamitosas para una mujer de aquel tiempo. Y esa condición era una condición para ella que tal vez le podía hacer creer a la persona misma que, hombre, no tengo dinero para dar, por tanto me puedo excusar de ¿qué? Que no tiene. De no dar. Ujú. Y para nosotros, para Claro. cada uno de nosotros, sería una Excusa válida. decisión válida, ¿no? Una excusa muy válida. Creo que para ustedes sería válida y para mí lo sería, porque pues pareciera que es así, ¿no? Sí. Sin embargo, esto no fue excusa para ella. Sí, lo que para nosotros sería una excusa muy válida, para ella no lo fue. Y dice que se acercó entonces a aquella bóveda del tesoro y allí ella depositó 2 monedas de poco valor. Eran las monedas de menor valor que había en aquel entonces. Piense por un momento allí en su país, porque sé que pues me ven de diferentes países, ¿cuál es la moneda de más bajo valor que ustedes tienen ahí en su país? 2 moneditas de ese tipo, más o menos, es lo que ella pudo haber dado. Es decir, lo que para nosotros pueden ser las monedas de más bajo valor, era en aquel entonces lo que ella dio. Las 2 monedas de más bajo valor, tenían muy poco valor. Y el Señor Yeshua estaba observando aquella situación. Ahora bien, el Señor conocía la condición de la mujer y sabía que ella era viuda y pobre. Lo más probable es que él pudo ir donde la mujer, acercarse donde ella y decirle, mujer, tú eres viuda y pues en tu condición de viuda, aparte de eso, estás ¿qué? Muy Pobre. pobre. Eres viuda, solo hecho de ser viuda te exime de esto. Posiblemente le pudo haber dicho el Señor, ¿sí? Porque ya tenía 2 condiciones, viuda y pobre, ¿sí? De calamidad. Entonces el Señor le hubiera podido decir, no, no tienes necesidad tú de venir. Al fin y al cabo, en esta bóveda de almacenaje de riquezas, esta bóveda del tesoro, hay muchas riquezas ya, hay mucho dinero, ya que muchos ricos están echando ¿qué? Mucho. Yo me imagino cómo sería ese espectáculo, ¿no? Cuando los ricos daban allí, llegando con sus bolsas y con sus monedas de oro y de plata, porque así como había monedas de bajo valor, también había unas monedas Claro. de alto valor, sobre todo cuando eran monedas que se trataban de monedas de oro o de plata, que eran las de muchísimo valor, que eran básicamente las que manejaban los ricos. Entonces llegaban ellos allí a su lugar y cuando iban a depositar, estas bóvedas o depósitos tenían una especie de recibidores metálicos, ¿sí? La mayoría de ellos hechos de metal, de cobre, ¿sí? Y allí vaciaban las bolsas, los costales, las talegas, no sé cómo le digan en varios países, ¿sí? De monedas. Entonces allí iban
vaciando y eso iba cayendo, iba entrando hacia la bóveda. Una bóveda, un almacén, un lugar de almacenaje de tesoro bastante grande. Entonces, allí llegaban y vaciaban, ¿no? Entonces yo me imagino que la gente quedaba estupefacta, wow, y tal vez el hombre decía otra, y vacía otra, y todas esas monedas golpeando una contra otra, ¿no? Monedas de oro, de plata, y yo imagino a la gente, wow, este hombre ya tiene el cielo ganado. No, este hombre, el Señor lo va a bendecir mucho, ricamente, ¿no? Y hay otra y a veces se convertía, sí, en un espectáculo esto, Claro. ¿sí? Y los ricos aprovechaban para mostrar, ¿no? Ahí hacían fama. Cuán generosos podrían ser en dar para el templo. Y en medio de todos estos ricos y de toda esta gente que está llegando, que están dando mucho, ojo con esto, y el Señor no está cuestionando el hecho que ellos estén dando ¿qué? Mucho, porque a los ojos de los hombres era ¿qué? Mucho. Ojo con eso. Entonces, viene allí en medio de ellos una mujer, viuda y pobre, y saca 2 moneditas. ¡Pin, pin! Sí, no podemos esperar que suene, ¿no? ¿Cómo sonarían 2 monedas? Y 2 monedas pequeñitas y no de un buen material, ¿sí? Como el oro o la plata, y eran muy delgaditas, pues, pin, pin, ahí, pegando contra el metal del recibidor, por donde iban depositando todas estas monedas. Y el Señor vio esto. Él no detuvo a la mujer. Sabía su condición, sabía que solamente tenía 2 monedas, eso era lo único que tenía ella económicamente, sus bienes materiales se reducían en ese momento o su bien económico se reducía ¿a qué? A 2 monedas de poco valor. Entonces llamó a los discípulos y les dijo, amén. Les digo que esta viuda, y mire lo que va a decir el Señor, esta viuda pobre, mire que el Señor sabía que era una ¿qué? Mujer viuda y pobre. Y no fue que él fue a preguntarle, mujer, ¿qué vi que echaste 2 monedas apenas? ¿Eres viuda y pobre? No, él sabía porque él conoce el corazón. Él conoce todo, amados hermanos. Por eso desde Génesis nosotros podemos ver la misma situación entre Caín y Hebel y Abel, Caín y Abel, Caín y Hebel, Caín y Abel. Esa condición dice que ambos hermanos trajeron ofrenda delante de Dios. Y lo que me llama la atención cuando leemos allá en Génesis, dice que Dios vio, ¿sí? A Caín y su ofrenda, y Dios vio a Abel y su ofrenda. ¿A quién primeramente mira el Señor? A la persona, no a la ofrenda, a la persona. Y muchos argumentan y dicen que la ofrenda de Caín no fue aceptada por el Señor porque es que él le había traído, una vez escuché a un pastor, ¿no? Decir que él era agricultor, pero le trajo el cultivo podrido y malo. No, en ninguna parte de la Biblia dice que él haya traído lo peor o el cultivo peor, ¿no? Otros dicen que era que el Señor solamente aceptaba entonces la ofrenda de animales y él tenía que haberle ido a comprar a su hermano Hebel, que era pastor de ovejas, una oveja. No, cada uno daba de acuerdo a su actividad. Su condición. El problema no era la ofrenda. El problema era el corazón. Y por eso me llama la atención que primeramente dice, y Dios vio a Caín y a su ofrenda. Y Dios vio a Abel y a su ofrenda. Eso es lo que nosotros debemos entender.
El momento de dar es un momento de examinación y observación por parte de Yeshua hacia nosotros. Él aquí estaba examinando a cada uno de los que estaban allí. Y él en sí no estaba cuestionando la ofrenda como tal, sino el corazón y pesando el corazón de cada uno de ellos. Y eso fue lo que pasó con Caín. Y la ofrenda de Caín, la verdad, fue tenida en poco por parte del Señor, pero no porque la ofrenda como tal tuviera un problema, fuera porque le trajo lo peor o no cumplía con las condiciones, no. Es porque el corazón de Caín no estaba bien delante de Dios. Y por eso el Señor le llama a él la atención, porque eso es lo que nos hace, eso es lo que hace el Señor, nos llama la atención y le pide y le da la oportunidad para que él cambie y le advierte, le dice que debe cambiar verdaderamente, ¿sí? Y que la decisión está en sus manos y que incluso tiene poder y capacidad para dominar el pecado, que si no lo hace, entonces el pecado entrará y lo dominará a él. Y le dice, si haces lo bueno, Caín. Entonces lo invita, el Señor le aconseja y lo manda a que haga ¿qué? Lo bueno. ¿Qué es lo que el Señor nos manda a hacer a nosotros? Lo bueno. Si hicieras lo bueno, Caín. Es decir, que las acciones y los pensamientos de Caín se habían desviado de lo bueno y él estaba pensando ¿qué? Lo malo. Entonces, desde un principio, el Eterno nos ha mostrado que el momento de las ofrendas es muy especial porque también es un momento donde cada uno de nosotros somos examinados. Porque lo primero que traemos delante del Señor y presentamos delante de Él es nuestra propia vida. Es eso. Entonces la mujer venía delante del Señor, sí estaba delante de aquella gran bóveda donde se depositaban multitud de tesoros, pero allí realmente, en ese lugar, se estaba presentando la vida de cada uno de ellos. Y por eso el Señor va a decir que la viuda pobre, que Él conoce y sabe la condición de esta mujer, porque Él lo sabe todo y Él conoce y pesa los corazones de cada uno, y por eso Él es el juez justo, porque lo conoce todo y nada se esconde de Él, dice que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en la bóveda del tesoro. Y alguien podría hacer inmediatamente cuenta, ¿no? A ver, yo acabo de ver a un rico que vació una bolsa entera de monedas de oro y de plata, y esta viuda echa 2 monedas de el metal más económico y la de más bajo valor. ¿Y cómo me va a decir a mí que entonces ella echó más que todo, más que todos? Y aquí viene la respuesta del Señor. Pues todos ellos, los ricos, echaron de lo que les sobraba. Imagine eso. Ellos echaron de lo que les sobraba. Pero esta viuda, hablando de la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, toda su vida. Ojo, escuche bien cómo lo leo, toda su vida. Entonces, aquí nos podemos hacer unas preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánto echaron? ¿Cuánto echaron los ricos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cuánto echaron los ricos? Dice que la Biblia, ¿cuánto echaron? Mucho. ¿Echaron qué? Mucho. Esa es la respuesta. Es primera acertada, ¿no? ¿Cuánto echaron los ricos? Mucho. ¿Sí? ¿Cuánto echaron? Mucho. Entonces, si nosotros partimos de la base que los ricos echaron mucho cuantitativamente, entonces podríamos decir cuánto echó la viuda. Pues con base en lo que he hecho los ricos, pues muy poco. Sí, poco. De hecho, muy poco. Yo creo que Casi cualquiera nada. dirá, no, Casi nada. qué ofrenda, ¿no? Si nos vamos a la cuestión cuantitativa, meramente, pero hay que ir más allá. Y es cuando el Señor mira los corazones. Ahora la pregunta es,
¿qué echaron? Entonces ya no es cuánto, porque es que eso no se trata del cuánto. Ujú, Eso se trata es de qué fue ujú. lo que dieron, qué fue lo que echaron. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. ¿Qué dieron? ¿Qué echaron? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué fue lo que dieron? ¿Qué dice la Biblia que dieron o qué dice el Señor que dieron los ricos? Lo que Lo les que les sobraba, sobraba. lo ¿Dieron que qué? dieron fácilmente. Sobras. Ujú. Uy, ¿cómo así? Sí, Sí, o sea, lo dieron que sobras. ¿Y qué dio la mujer? todo, Dice que desde dio su vida. su vida, su sustento. ¿Por qué dice que dieron lo que les sobraba? El Señor sabía, conocía las condiciones de cada uno. Y él sabía que a pesar del montón de dinero y de Ujú, monedas que los ricos estaban echando, eso en realidad era para ellos una migaja, ujú. ¿sí? Es como que nosotros digamos que uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ¿cierto? Que es uno de los hombres más ricos del mundo, que su fortuna es en miles de millones de dólares, en cientos de miles de millones de dólares, ¿sí? Dijéramos nosotros, no, Elon Musk dio una ofrenda de 100 millones de pesos para nosotros, Es mejor dicho, mucho. los de aquí abajo. Dar una ofrenda de 100 millones de pesos, Dios mío, eso es prácticamente entregar Todo. todo, toda nuestra vida, ¿cierto? Sí, claro. Decir, no, de una vez voy a dar esto y ya, ¿sí? Para la mayoría. Y si nosotros vemos que Elon Musk, pongámosla mejor, pongámosle 1.000 millones para que no sea tan bajita. No, no, Cero, sí, Dios sí, sí, mío. sí. No, no, pongámosla mejor, 1.000.000 de dólares, 4.000 millones de pesos, Bueno, ¿sí? Colombianos. 1.000.000 de dólares, 4.000 millones de pesos colombianos, 1.000.000 de dólares, ¿sí? Dio 1.000.000 de dólares. No, por Dios santo. Dios mío, bendito. Este hombre acaba de un santo. Se ofrendar, volvió un santo. y digamos que nos acaba de ofrendar acá a nosotros, pues, pensemos, ¿no? 1.000.000 de dólares, ¿no? ¿Dónde le hacemos En la estatua. estatua? Sí, no, de una vez pongamos un letrero, ¿no? Aquí estuvo Elon Musk. Sí, de una vez se quede eso allí. 1.000.000 de dólares, wow, Una placa ahí. 1.000.000 de dólares. Pero, ¿qué es 1.000.000 de dólares para Elon Musk? 1.000.000 de dólares para Elon Musk es como para nosotros un centavo de dólar. ¿En serio? Sí, es un centavito, un centavo, Mm, ahí. Un centavo de dólar. O sea, para ponerlo así, ¿sí? se relaciona Ni ahí. siquiera estoy hablando de un dólar, un centavo de dólar. Entonces, no daban acorde a la bendición ¿Qué tenía? que ellos tenían, estos ricos, ¿sí? Entonces, a pesar de que parecía un montón, así como el ejemplo que estoy colocando acá, 1.000.000 de dólares, no, pues que con eso ya tenemos ya suficiente. O sea, si nos dan 1.000.000 de dólares, podemos decir a todo el mundo, tranquilo, no vuelvan a ofrendar, que con eso ya nos bandeamos, ¿sí? Pero es lo mismo, para ellos lo que daban, que para la gente era mucho, el Señor conocía que en realidad eso eran sobras, porque en comparación a sus riquezas, lo que estaban dando era nada. Mm, Mientras que para la mujer, en una condición de pobreza extrema, porque ser viuda y pobre la podemos traducir como pobreza extrema, estas dos monedas que tenían, que era lo último que le quedaba, pues era todo lo que tenía. Ella tal vez pudo haber hecho cuenta y decir, bueno, con estas dos moneditas tal vez me puedo comprar el último cafecito, permítame decir esto, ¿no? Y el último pancito, ¿sí? Así como por atraerla pues a nuestro ahora, tiempo, ajá, pues, actual. ¿sí? Y ya, y luego esperar a morirme porque no tengo más. Y tal vez ella pudo haber pensado eso, porque literalmente
La mayoría de las Biblias dice que dio todo su sustento, ¿cierto? Sí, aquí es. Así he visto. Sí. Sin embargo, cuando nosotros vemos lo que dice el texto griego utiliza la palabra bios, y bios es vida. Ella estaba dando, ¿era qué? La vida. Su vida, su propia vida. Lo estaba entregando todo. Entonces, por eso cambia la perspectiva. ¿Qué dieron ellos? Dieron sobrantes, dieron migajas, dieron sobras, porque eso que daba en realidad era nada comparado a todas las riquezas que ellos tenían. Mientras que para esta mujer esas 2 pequeñas monedas lo era todo. Entonces, ¿qué dieron? Ellos realmente no dieron nada, dieron sobrantes, sobras, mientras que ella lo dio todo. Porque el Señor conoce el corazón y entiende todo esto. Y por eso me llama la atención que Él estuviera allí, enfrente de esta bóveda del tesoro. Y parecía que este era un lugar recurrente al cual el Señor iba, porque también en Juan, capítulo 8, versículo 12, el Señor va a dar una enseñanza tremenda y poderosa y va a usar ese espacio para dar esta enseñanza. El mismo espacio. Él como que gustaba el Señor de estar allí en la bóveda del tesoro para dar enseñanzas. ¿Sí? Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. Allí en Juan capítulo 8, versículo 12 dice, Yeshua les habló nuevamente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Mire lo que él está hablando y está diciendo quién es él. O sea, él estaba dando una enseñanza poderosa, mostrando quién era él, diciendo algo muy importante. Yo soy la luz del mundo. Recordando aquello que dice en Génesis, cuando la palabra enseña en realidad que la tierra se encontraba en un estado de caótico, de caos, en hebreo tohu babohu, ¿sí? Es decir, eso es una endiadis. Endiadis es usar 2 términos relacionados para decir ¿Agranda? una realidad. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, muchas Biblias traducen tohu babohu como desordenada y vacía, como lo traduce Reina Valera, ¿no? Desordenada y vacía. Lo que está diciendo estaba en caos, estaba asolada y desolada, estaba en caos completo. Y para restaurar la tierra de ese caos tan terrible que había, lo primero que hizo el Señor fue desplegar, el eterno Padre Celestial fue desplegar la luz divina. No dijo, sí, que se haga la luz, como lo va a decir con las otras cosas, que se haga, que se forme, sino que dice que se manifieste la luz, que sea la luz. O sea, el eterno, el Creador, manifestó una luz que no era una luz cósmica, no era una luz que viniera de las estrellas, del sol, de nada, no. Es esa luz de vida, es la luz creadora, la luz eterna, la luz primigenia, ¿sí? Sustancial, que habita en el Padre, salió de él esa luz, emanó esa luz, que se manifieste, que sea la luz, que se manifieste, no que se haga, sino que manifiéstese la luz. Y es lo primero que sucede. O sea, no es una luz que está viniendo de algún astro, de alguna parte, no es la luz que viene del sol, no, es la luz creadora que va a dar vida a todo, que va a traer orden, que va a disipar el caos. Entonces dice él, yo soy la luz del mundo, soy la luz de este mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, como la tierra que estaba
desordenada, así, estaba caótica, y dice que las tinieblas la cubrían. Sino que tendrá la luz de la vida. Mire, era la luz ¿de qué? De la vida. Esa luz que emanó del Padre, que sea la luz, ¿es la luz de qué? De vida. Entonces le dijeron los fariseos, los perushís, solo tú estás dando testimonio acerca de ti mismo. Por tanto, tu testimonio no es verdadero. Porque recuerden que en el contexto hebreo, el testimonio de una persona no es suficiente para ser tomado como verdadero. Se necesita mínimo que esté, en la mismo que se está haciendo, se esté respaldado por otro. Es decir, que dos por lo menos estén diciendo ¿qué? Lo mismo. Y dice allí, respondió Yeshua y les dijo, aunque solo yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio sería verdadero. Aunque solo yo esté dando testimonio de mí mismo, mi testimonio sería verdadero. O sea, no hay problema. Aunque fuera yo solito, mi testimonio seguiría siendo ¿qué? Verdadero. Porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, en cambio yo no juzgo a nadie así. Y cuando yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió. Entonces ahora ya está diciendo quién es el otro testigo. ¿Quién? El Padre que me El envió. Padre. Entonces no soy solo yo el que estoy dando testimonio, sino también el Padre. Claro, Él está diciendo que Él es la luz de la vida. Cuando se refiere a la luz de la vida, ellos entendían que se refería a esa luz que se manifestó en el principio de todas las cosas. No fue una luz creada, sino una luz manifestada. ¿De dónde procedió esa luz? ¿De dónde salió esa luz? Del mismo Padre Celestial. Se dice que Dios creó las cosas de la nada. No, Dios no creó las cosas de la nada. Dios creó todo a partir, los cielos y la tierra, a partir de esta luz gloriosa que es Yeshua. Es decir, que Yeshua es el elemento a partir del cual todo fue creado. Tremendo eso. El universo, todo es consistente con Yeshua. Pero vuelvo y digo, no es que Yeshua haya sido creado. Él estaba en el Padre, fluye del Padre porque Él es de la esencia del Padre, es eterno con el Padre. Entonces, dice por eso allí, entonces cuando ellos le escuchan decir esto, dice, pues eso que estás diciendo solamente tú lo dices. Nadie más te está respaldando con eso. ¿Cómo así? ¿Quién más puede dar testimonio de que eso es verdad? Que tú eres la luz de la vida. Ojo, porque es que no es cualquier tipo de luz. ¿La luz de qué? Que da vida. De la vida, aquella luz que dio vida ¿a qué? A todo. Entonces él dice, no soy solo yo, aunque fuera yo solo sería verdadero, pero les quiero decir que hay otro que está dando ese mismo testimonio, y ese que está dando ese mismo testimonio es ¿quién? El Padre que me envió. Es decir, el Padre de donde yo salí, porque el mismo Padre fue el que me mandó. Él fue el que mismo me dijo que me manifestara. Y ustedes mismos tienen escrito en la Torah, y míralo a lo que va a apelar Yeshua. Va a apelar a la Torah. Él va a apelar a eso. A la Torah, claro, porque es allí donde nosotros tenemos siempre tener la base. O sea, todo lo que nosotros enseñemos debe tener base en la Torah. Y por eso, él les recuerda lo que está escrito en la Torah. El testimonio de dos hombres es verdadero. El testimonio de dos hombres se da por verdadero. Entonces, se requieren dos para dar ¿qué? Testimonio. En este caso, no era Yeshua solo, por eso él dice, no soy solo yo, porque Yeshua no es solo. Yeshua es ¿con quién? Con el Padre. A diferencia de muchos que dicen que Yeshua es solo él. No, él no es solo, ¿es con quién? Con el Padre. Porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió.
Y ustedes mismos tienen escrito en la Torá, el testimonio de dos hombres es verdadero. Y yo doy testimonio de mí mismo y también mi el Padre. Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces, ¿cuántos testimonios tenemos acá? Dos. ¿El testimonio de quién? De Yeshua. ¿Y el testimonio de qué? Del Padre. Eso es algo que debe quedar claro, amados hermanos. ¿Sí? No como nos pretenden a veces decir que es solo Yeshua y que Yeshua es el Padre. No, es el testimonio de dos. Si Yeshua es el mismo Padre, quiere decir que es ¿quién? Uno solo. Por tanto, ellos no hubieran aceptado el testimonio y tampoco Yeshua les hubiera citado la Torá, porque al fin y al cabo seguiría siendo ¿qué? Uno. No. Seguiría siendo uno nada más. Pero él acaba de mostrar que es que son los dos. Hay un testimonio que es verdadero por causa de ¿qué? De dos. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y Yeshua respondió, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco quién es mi padre. En pocas palabras, como ustedes no quieren saber realmente, ¿sí? Reconocer realmente quién soy yo, entonces ustedes tampoco pueden reconocer y pueden saber quién es qué, mi padre. Si ustedes hubieran sabido quién soy yo, también sabrían quién es mi padre. Y mira lo que dice el versículo 20. Y estas declaraciones, él las habló, ¿quién? Yeshua, estando ¿en dónde? En la bóveda del tesoro. ¿Sí? En la misma bóveda donde se cuenta la historia de aquella mujer viuda y pobre, mientras enseñaba en el templo. Y se nos dice que era la bóveda del tesoro, que era ¿cuál bóveda del tesoro? ¿De cuál tesoro? Del templo. Sí, para que no vaya alguno a pensar, no, eso era en otra bóveda de otro tesoro allá de Herodes. No. Allá en el palacio de Herodes. No. Era del templo. O sea, en el templo había una bóveda del tesoro. Dice, mientras él enseñaba en el templo y nadie lo aprehendió, es decir, nadie le echó mano, lo capturó, porque aún no había llegado su hora. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros vemos cómo ese lugar, la bóveda del tesoro, Gazofilakion, ¿sí? Que está en griego, ¿sí? Donde se echaban o donde se daban todas estas ofrendas, y ahí llegaban todos, ¿no? Lo que era la ofrenda, los diezmos, todo esto. Eso es lo que se puede entender como el famoso alfolí, porque es que esa es la palabra que se ha usado algunas Biblias, ¿no? Alfolí. Allí es donde echaban o daban estos aportes. Y dice que él enseñaba. Y para Yeshua se había convertido en un lugar especial desde donde él daba sí, sus enseñanzas, porque allí se tenían que detener las personas para dar sus ofrendas y él allí podía estudiar y analizar ¿qué? Sus corazones. Él allí veía cómo era que el pueblo se comportaba y lamentablemente muchos de ellos tenían hipocresía en su corazón. ¿Sí? No venían con un corazón correcto. Tal vez la misma historia de Caín se repetía en ese entonces y en el tiempo de Yeshua y también en este tiempo, ¿sí? Que no tiene que ver en sí con todo lo que dan, sino el corazón. Porque cuando uno tiene un corazón verdaderamente genuino delante del Señor, entonces uno aprende a dar correctamente y como corresponde. ¿Sí? Estos ricos no tenían un corazón realmente bien delante de Dios y por eso daban como por cumplir, como para que los vieran, ¿no? Y llevaban allí y aparentemente estaban dando mucho y hacían de esto un espectáculo, pero en realidad no estaban dando lo que correspondía, estaban dando por debajo de lo que correspondía, tenían unos ingresos mucho mayores y lo que daban no correspondía a la bendición económica que tenían. Tremendo esto. Entonces Yeshua había tomado este lugar para
convertirlo como su plataforma de predicación y de dar enseñanzas, porque precisamente con la viuda y pobre que leímos ahora, el Señor les dio ahí una lección a los discípulos y por eso lo llamó, les dijo, vengan y vean, y les habló acerca de esta viuda y de los otros, sobre todo los ricos que estaban dando allí. Ahora, ¿cuál es el énfasis que estoy haciendo acá en esto, la bóveda del tesoro? Porque resulta que hay un ataque tremendo, como les decía, sobre todo en la cuestión de los diezmos, la bóveda del tesoro. Entonces, en estos días leía a través de las redes sociales, y quiero hacer mención de esto, hay una página, por las redes sociales hay muchas páginas, pero hay una página cristiana que recolecta a mucha gente. Y son miles y miles de personas las que ven esta página. Y escribieron algo acerca precisamente de Malaquías capítulo 3, donde se habla de los diezmos y las ofrendas y donde se habla de la bóveda del tesoro, de la casa del tesoro. Y ellos, eso fue hace unos días atrás, colocan allí en su página de redes sociales y dicen, Malaquías 3:10 no habla de tu cuenta bancaria. Y mire lo que dicen allí, y quiero leer unos apartes nada más para entender esto. Dice, es probable que hayas escuchado este versículo, el de Malaquías 3:10, cientos de veces justo antes de pasar una ofrenda. Pero si hacemos zoom histórico, la imagen cambia por completo. En el contexto original, y van a hablar del contexto original, supuestamente, Dios no estaba pidiendo una transacción financiera, estaba pidiendo comida. O sea, los diezmos y la ofrenda, el Señor está diciendo, traigan comida. Los diezmos y ofrendas son ¿qué? Comida. Y mire lo que dice aquí. La palabra hebrea para alfolí, que es la que se usa en Reina Valera, es otzar. No eran bóvedas bancarias, eran graneros de almacenaje. Entonces, según esta página, cuando se habla del alfolí, el alfolí era un granero donde se traía precisamente ¿qué? Granos, meramente comida y solamente granos. Y que eso es lo que significa supuestamente la palabra otzar, que ha sido traducida como alfolí en algunas Biblias al español. Lo que me llama la atención de esto es que tiene miles de reacciones de me gusta. Tiene miles de comentarios y miles de veces compartida. O sea, por miles. Lo han compartido por miles. Y uno ve la manito y el corazoncito, ¿no? Allí, ¿no? ¿Cómo es que hacen así? El corazoncito, ¿no? El de me encanta. Y la gente feliz compartiendo esto, porque esto lo hacen para desacreditar el diezmo como se da hoy a través de ¿qué? De dinero. Tratando de demostrar que solamente se trataba, era de ¿qué? De comida, como dicen ellos allí, y que el alfolí se trataba era de un granero donde se traían eso. De hecho, la imagen que usan ellos, porque usan una imagen, ¿sí? Es la de un granero donde hay puras semillas, ¿sí? Donde extrae allí. Alimento. Sí, alimento. Pero esto va obviamente acorde a esa nueva dialéctica que se está usando para desacreditar el diezmo. Ahora, ellos hablan del original y hablan de lo que dice el hebreo, entonces pues vamos a hablar de eso. Cuando se usa la palabra otzar, allí en Malaquías capítulo 3:10, es precisamente la palabra en hebreo que es equivalente a la que vimos ahora en griego, ¿sí? Gazovilakion, ¿sí? Es la que se usa en hebreo. Realmente la palabra hebrea que aparece en Malaquías 3:10 no aparece solamente como otzar, sino que aparece la palabra es Beit HaOtzar, ¿sí? Beit HaOtzar, que es literalmente, Beit es casa, casa de, en este caso, casa del tesoro, no casa del granero, no es casa del granero,
sino casa del tesoro. De hecho, la palabra otsar, que viene de la raíz hebrea atzar, si nosotros la tomamos como verbo, significa acumular. Y llama la atención que esa palabra bíblica, otsar, que es la que aparece en Malaquías 3:10, que en esa página dicen que significa granero, esa palabra otsar es la que se usa en la actualidad, al día de hoy, para referirse al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda de Israel. Cuando uno habla de los países, hay un ministerio que es el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Aquí en Colombia lo llaman Ministerio de Hacienda, ¿sí? En otras partes Ministerio de Finanzas o Ministerio de Economía, ¿sí? Y literalmente en hebreo es Misra Haotzar. Misra es ministerio en hebreo, hablando de un ministerio público, ¿sí? Y Haotzar de finanzas. Entonces, cuando se habla del ministerio en Israel, del ministerio que maneja las finanzas y la economía pública, no se está refiriendo a un granero. De hecho, la palabra otsar en hebreo al día de hoy, por ejemplo, si alguien va a una empresa en Israel y todas las empresas tienen su tesorería y se pregunta por la tesorería, preguntan por dónde queda otsar, la tesorería. Y cuando van a la tesorería no se van a encontrar un granero, sino que se van a encontrar el lugar de la tesorería ¿de qué? De la empresa que vende y recibe dineros, y pues allí están todos esos dineros, la tesorería, y se usa la misma palabra otsar. De hecho, la primera vez que aparece la palabra otsar en la Biblia es en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 12? Deuteronomio 28:12 dice, la primera vez que aparece la palabra otsar, te abrirá Yahweh su buen tesoro. Y así lo traducen todas las Biblias, o la mayoría de las Biblias. Bueno, todas las que revisé traducen tesoro. No vi que alguna Biblia tradujera sus graneros. Te abrirá Yahweh su buen tesoro, los cielos para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la labor de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás arriba solamente y no estarás debajo, por haber obedecido los mandamientos de Yahweh tu Dios que te mando hoy que guardes y cumplas. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo te ordeno hoy para ir detrás de otros dioses y servirlos. Entonces es la primera vez que aparece la palabra. Y esa palabra no es traducida como graneros, porque la correcta traducción es tesoro. O sea, te abrirá su buen tesoro, su buena tesorería. ¿Para qué? Para bendecirte. Es la primera vez que aparece la palabra otsar en la Biblia. Deuteronomio 28:12. La primera vez que aparece la palabra atzar, que atzar es la raíz de la palabra otsar, la primera vez que aparece la raíz como verbo, ¿sí? Es en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 17. Mire lo que dice Segundo Libro de Reyes 20:17. Dice allí en el Segundo Libro de Reyes 20:17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y nada quedará, dice Yahweh. Todo lo que han acumulado, todo lo que han atesorado va a ser trasladado a Babilonia. Y así fue, amados hermanos. Cuando fueron tomados cautivos, todo lo que había en cuanto a tesoros que tenía el pueblo de Israel
fue llevado a Babilonia, fue transportado, sí, porque los babilonios se llevaron oro, plata, todo, todas las cosas que eran de valor, todo esto se lo transportaron y se lo llevaron. Y por eso dice, todo lo que has atesorado hasta este día será llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y es la primera vez que aparece la palabra atzar. Ahora bien, ¿aparece en la Biblia la palabra granero? Sí. Aparece la palabra granero que se usa incluso hasta el día de hoy en el hebreo común. En Proverbios capítulo 3, versículo 9, vamos a encontrar la palabra granero, asam. Asam. ¿Cómo es granero en hebreo? Asam, no otzar. Asam. Asam. ¿Qué dice en Proverbios 3, 9 y 10? Dice, honra a Yahweh con tus riquezas y con lo primero de todos tus ingresos. Versículo 10. Y tus graneros. Y usted ve que prácticamente todas las Biblias traducen graneros. Y tus graneros estarán llenos de abundancia y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y ahí aparece la palabra asam. Asam. Entonces tus graneros estarán llenos de abundancia. Asam, que es la palabra que se usa para granero, ¿sí? Para el lugar donde se llevan la comida, donde se llevan los alimentos y se guardan, donde se recogen todas las semillas comestibles y se guardan, allí está. Y por eso también nosotros encontramos en Deuteronomio 28, otra vez allí nuevamente Deuteronomio 28, versículo 8, nuevamente esta palabra, Deuteronomio 28, 8, ¿sí? Dice allí en Deuteronomio 28, 8, dice, Yahweh ordenará que sus bendiciones estén sobre tus graneros, asam, nuevamente la palabra, y sobre todo emprendimiento de tus manos. Qué hermoso, ¿no? Yahweh ordenará que sus bendiciones estén sobre tus graneros, ¿sí? Y sobre todo emprendimiento de tus manos. Y serás bendecido en la tierra que Yahweh tu Elohim te haya dado. Te haya dado. Entonces vemos allí la palabra asam, amados hermanos. Así que nosotros debemos entender claramente, ¿sí?, que ese tipo de, eso que hacen ahí de compartir, de mensajes, de artículos que comparten a través de las redes sociales, ¿sí?, tienen como propósito desvirtuar el diezmo, porque lo que procuran es que la gente realmente no dé el diezmo. Y la mayoría de personas, amén, gloria a Dios, qué revelación, muchos likes, muchos corazones, muchas réplicas, muchos lo comparten sin entender realmente esto. Amén. Eso es lo que nosotros debemos comprender, debemos entender. Ahora bien, hay una pregunta que me hizo alguien y me dijo, pastor, una pregunta respecto a lo que usted enseñó días atrás en Deuteronomio capítulo 8, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 14, respecto a lo que tiene que ver con el te alimentarás y comerás, ¿sí? De lo que el Señor te haya dado en el diezmo, porque es que parece en sí, y por favor, pastor, si lo puede explicar, que sí, que uno come de eso, ¿sí? Que uno se come el diezmo. Entonces, ¿será posible que usted pueda explicar un poco esto? Bueno, yo hablé de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, y quiero por favor que usted vaya allí a Deuteronomio capítulo 14, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, ¿qué es lo que dice? Porque esto lo debemos entender y que no quede duda al respecto. Dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, dice, deberás diezmar de todo el ingreso, les estoy tratando de traducir literalmente como dice el texto hebreo,
¿ok? Deberás diezmar de todo el ingreso que obtengas por lo que produzca tu semilla en el campo año tras año. Es decir, es un deber diezmar de todo lo que uno obtenga como ingreso de producto por la actividad que uno hace. En este caso, de toda la actividad agrícola que ellos hacían, debían ¿qué? Diezmar. Y dice el versículo 23. Y te alimentarás en presencia de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere para que habite allí su nombre. Y darás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de lo mejor de tu ganado y de tu rebaño para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Entonces, cuando nosotros leemos este mismo texto en el capítulo 14 de Deuteronomio, voy a leerlo en lo que es la Reina Valera. Deuteronomio 14, permítame un momento. Deuteronomio 14, 22. dice el versículo 22, 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Cuando leemos, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu ganado y de tu vino, entonces pareciera que está diciendo que te comerás delante del Señor, ¿sí? Tu diezmo, o sea, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre, te comerás que el diezmo de tu grano, y así lo están interpretando muchos, que se debe comer. Es decir, que si tenían que diezmar una cantidad de reses, digamos, tenían que diezmar 100 reses, pues 100 reses se tenían que ir a comer ahí en el templo, en el lugar que el Señor había escogido. Que si llevaban 100 bultos de cebada, se tenían que comer 100 bultos de cebada, 100 bultos de trigo, porque eso es lo que correspondía, digamos, al diezmo. Entonces, como eso era todo lo que correspondía al diezmo, se tenían que comer todo eso. Eso no es lo que está diciendo en realidad la palabra. Vuelvo y les leo cómo es. Deberás diezmar de todo el ingreso que obtengas por lo que produzca tu semilla en el campo año tras año. Y te alimentarás en presencia de Yahweh tu Dios, tu Elohim, en el lugar que él escogiere para que habite allí su nombre. Y darás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de lo mejor de tu ganado y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Sí dice, te alimentarás, comerás en presencia de Yahweh. Pero no está diciendo que te comas el diezmo que estás trayendo delante de él, te lo comas tú. Cuando dice, mire cómo dice, te alimentarás en presencia de Yahweh tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí, para que habite allí su nombre. Ellos debían entender que de dónde se alimentaban ellos, del lugar que Dios había escogido para poner allí su nombre. Es decir, un lugar en donde su nombre era ¿qué? Exaltado, donde su nombre era levantado, era engrandecido, donde su nombre era enseñado, donde su nombre era glorificado. Entonces, de ese lugar era que ellos iban a estar ¿qué? Alimentándose. Y como ellos iban a estar alimentando allí, entonces era allí, a ese lugar, donde debían llevar ¿qué? El diezmo de su grano, de su vino, de su aceite y de todo lo mejor de su ganado, para que aprendieran a temer a Yahweh su Dios todos los días. Es decir, que lo que está diciendo la palabra es que el lugar que Dios escogiera para ser un lugar donde su nombre fuera levantado, fuera exaltado, fuera glorificado. Por eso dice, habite su nombre, porque lo que se hace es que su nombre permanece allí continuamente siendo exaltado. En ese lugar es donde debían, ¿qué? Alimentarse ellos. Y allí era donde debían llevar el diezmo ¿de qué? De todo. Esto en congruencia y en consecuencia de lo que ya se les había enseñado
un momento antes, y eso está en Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 8? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Por eso uno la palabra la tiene que leer en todo su contexto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: harás todo mandamiento que yo te mando hoy, para que vivas y seas multiplicado y para que entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh juró dar a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha guiado Yahweh tu Dios estos 40 años por el desierto, para someterte y probarte y para conocer lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Por eso te sometió y te dejó padecer hambre para sustentarte con el maná, alimentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Esta fue la palabra que usó Yeshua cuando el enemigo le tentó. Cuando el Satán le tentó y le dijo: mira, allí hay piedras, dile a esas piedras que se conviertan en pan porque tienes mucha hambre y puedas saciar tu hambre. ¿Y qué respondió el Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Es decir, que ellos entendían que la vida no solamente se alimenta con comida material, sino que la vida se alimenta con comida espiritual. Y ya el Señor les ha dicho y les ha dejado esto como legado, y que fue usado por el Señor Yeshua para retener al Satán, para resistir al Satán. No solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Entonces, entendiendo que ya a ellos se les había enseñado esto, cuando llegamos allí a Deuteronomio capítulo 14, versículo 23, dice: te alimentarás en presencia de Yahweh. No es con el diezmo que vas a traer y que te lo vas a comer todo ahí en presencia de Yahweh, sino que te vas a alimentar en la presencia de Yahweh. Este alimento es un alimento espiritual, pues debemos entender que nosotros nos alimentamos del lugar que Yahweh ha dispuesto para que su nombre habite y sea engrandecido. Si tú te estás alimentando de un lugar que Yahweh ha escogido para que su nombre sea engrandecido, donde está su nombre y su nombre sea exaltado y su nombre sea glorificado, pues allí en ese lugar te estás, ¿qué? Alimentando. Y como en ese lugar te estás alimentando, entonces dice el versículo 23 del capítulo 14, te alimentarás en presencia de Yahweh. Es decir, que en presencia de Yahweh, ¿qué hacemos? Comemos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Comer. Comiendo, nos estamos alimentando espiritualmente. El problema es que tenemos una mente tan cerrada que pensamos que el alimento es solamente la comida material, cuando el principal alimento en realidad incluso es la comida espiritual. No solamente de la comida material es que el hombre se va a sustentar, se va a mantener, sino de aquel alimento que sale ¿de dónde? De la boca de Dios, que es su palabra. Ese es el alimento principal. Y por eso, versículo 23, te alimentarás en presencia de Yahweh, tu Dios, en el lugar que Él escogiere para que habite allí su nombre. Ustedes se alimentan del lugar que el Señor ha escogido para que ustedes sean alimentados, el lugar donde el nombre de Dios es levantado, es establecido, donde su nombre ha sido establecido. Y por eso dice: y darás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de lo mejor de tu ganado, de tu rebaño. ¿Dónde das el diezmo? En el lugar que Dios ha escogido para alimentarte a ti y a tu familia. Eso es lo que está diciendo. Vas a alimentarte, vas a dar el diezmo en el lugar donde te alimentas, donde comes la comida espiritual, donde comes el alimento que sustenta tu espíritu. Y allí, en ese lugar donde te alimentas,
que Dios ha escogido para poner allí su nombre y que su nombre sea engrandecido, allí darás el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de lo mejor de tu ganado y de tu rebaño, para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Y luego habla que si hay personas que tienen el camino muy lejos, que eso lo expliqué yo pues días atrás, que les era muy difícil estar llevando continuamente hasta el templo en aquel entonces en Jerusalén, pero ya entendemos también lo que dijo Yeshua cuando se encontró con la mujer samaritana. Mujer, te digo una verdad, y llega la hora, y ahora es. ¿Sí? Que ni en esos montes que dicen ustedes, ni en esta ciudad, Jerusalén, en este templo, se adorará únicamente al Padre, sino que el Padre estará buscando adoradores que le adoren en espíritu en verdad. Ya no eran unos lugares meramente geográficos establecidos que se decía que era en los montes que decían los samaritanos, o en Jerusalén, específicamente en el templo, que decían los judíos. El Señor dijo no. Es donde haya adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y es allí, amados hermanos, donde cambia todo esto. Entonces, en aquel entonces ellos vivían muy lejos de Jerusalén, tenían que recoger todo y guardar todo el diezmo del año y luego llevarlo hasta Jerusalén. Y por eso, cuando llegaban a Jerusalén, allá entregaban todo aquello que ellos tenían en su corazón, en su alma, dar. Y por eso dice el versículo 26 al final, y allí, estando allá en Jerusalén, porque viajaron hasta allá, te alimentarás delante de Yahweh tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. ¿Por qué? Porque ese era el lugar donde en aquel entonces se alimentaban. Entonces lo que está diciendo el Señor es, los diezmos se llevan al lugar en donde se alimentan. ¿Se alimentan cómo? Espiritualmente. Como ya el Señor les había dicho esto antes, ellos entendían que cuando decía, te alimentarás en presencia de Yahweh, no es que se iban a comer todos los diezmos allí, porque la indigestión iba a ser tremenda. De hecho, era algo que, o sea, físicamente, o sea, no se podía. O sea, si llevaban todo el año, imagínense, recolectando los diezmos todo el año, entonces voy a dar, durante todo este año, corresponden que sean 100 reses. Vamos a llevarlas, y 100 reses. ¿Cómo hacemos para comernos 100 reses aquí? Porque es que hay algunos que entienden que llevaban el diezmo y ahí se lo comían, se lo mecateaban. Listo, ya estamos acá, ahora ya vinimos hasta acá y nos comemos el diezmo aquí. No. Te alimentarás no en cualquier lugar, donde el Señor escoja para poner allí su nombre, para que su nombre sea glorificado, su nombre sea exaltado. Allí te alimentarás. Entonces, para la pregunta que nos hizo la persona al respecto, porque a la persona pronto le quedaba como, pero es que la Biblia dice que te comerás el diezmo. No, no dice que te comerás el diezmo. Eso es una mala traducción, ¿sí? Dice te alimentarás o comerás, pero no dice que el diezmo, sino en el lugar que el Señor haya escogido. Y Dios ha escogido para ustedes un lugar donde ustedes continuamente se alimentan. Por eso allí es donde ustedes dan el diezmo. De hecho, esto nos enseña dónde se da el diezmo. ¿Dónde se da el diezmo? En donde somos alimentados espiritualmente. Entonces, vemos, amados hermanos, que tanto en hebreo, ¿sí? Beit HaOtzar, que es la casa del tesoro, y también en griego, gasovilakion, sí, es lo mismo, que ha sido traducido como el folí, era el lugar donde se almacenaban todos aquellos tesoros. Y como vemos en el caso de la viuda, ellos estaban llevando ¿qué? Monedas, dinero. Ella llevó unas monedas de bajo valor, pero al fin y al cabo era ¿qué? Dinero. Por tanto, no eran graneros. Ella no llevó 2 monedas para colocarlas, la viuda, para colocarlas en el granero. Entonces, cuando se habla de la casa del tesoro, Beit HaOtzar, ¿sí? Es lo mismo que en griego, esa palabra es en hebreo, en griego, gasofilakion,
¿sí? Esas dos palabras está hablando de un lugar donde ellos llevaban el dinero de lo que producían, ¿sí? Sus bienes, sus ganados, sus tierras, sus cultivos, y llevaban allí. No eran meramente graneros donde solo se llevaba exclusivamente comida, como lo pretenden hacer ver algunos, amados hermanos. Amén. Entonces, espero pues que esto haya quedado muy claro en el nombre del Señor y que este tema de verdad nos vaya a nosotros abriendo entendimiento, porque sí que el enemigo está atacando este tema. Esto es una guerra en contra de lo que Dios ha establecido, y mucha gente se está dejando convencer. Yo decía, Señor, qué bueno que lo que uno publicara tuviera un impacto como el que tiene esa página. Miles de personas. En cambio, uno pone algo, unos cuanticos me gusta. Porque la verdad no le Pero gusta sí, la gente no quiere al recibir común. la verdad duele. Entonces, Así por es. eso no lo van a hacer. Y si le dicen que no hay que guardar Shabbat, que no hay que dar diezmos, que no hay que guardar las fiestas del Señor, que no hay que guardar la dieta que dice la palabra, pues mejor. Y el día de mañana ya dirán que se puede fornicar, que se puede adulterar, Sí, y que ya, sí, no. me imagino que así. Carta abierta porque nadie Y puede la gente guardar los va a mandamientos. ponerle Me corazoncito, el me gusta. gusta. ¿Sí? Ajá. Así que, amados hermanos, estemos orando Amén. en nombre del Señor. Sí, Así Señor. que si esta enseñanza para ustedes es de bendición, yo les pido por favor que le den me gusta, el like allí, y la compártanlo en el nombre del Señor, sí, compartan para que otros conozcan en el nombre del Señor esta palabra. Si alguien ha llegado a nuestra transmisión, se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Sí, allí aparece el número de WhatsApp. Escríbanos que nosotros nos estaremos comunicando con usted. También pueden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Y no se olviden nuestro servicio presencial, nuestro culto presencial a las 4:30 de la tarde aquí en la ciudad de Cali. 4:30 de la tarde, todos asistir con nuestra familia para alabar en el lugar que Dios ha escogido para alimentarnos. ¿Sí? Allí todos exaltando, glorificando el nombre del Señor aquí en la ciudad de Cali. Y en Tunja también tenemos un lugar que el Señor ha escogido también para alimentarlos. En la ciudad de Tunja a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Si usted está en Tunja o cerca de Tunja, también puede asistir a su culto presencial allá en el nombre del Señor. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que es vida para cada uno de nosotros. Gracias porque la palabra es nuestro sustento, Señor, es nuestra vida. Gracias por este pan que no perece y que podemos tomarlo, Señor, como nutriente para todo lo que necesitamos, Señor. Te damos muchas gracias por la palabra, te damos muchas gracias por el conocimiento de lo alto, el conocimiento que viene de ti, Señor. Y te damos gracias por los corazones, Señor, y por la tierra abonada a donde va a llegar esta palabra. Muchas gracias, Señor, te damos en este cierre de Shabbat. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, muchas bendiciones para todos. Gracias por participar de esta transmisión y a todos ustedes les decimos Shalom.